Bienvenidos como siempre soneros aquí a un nuevo videito de cositas, como se puede rumorear bueno, como puede ser llamado este video, ¿no? Para el canal, un video de cositas, o bueno, mejor dicho, un video de reflexión. Y es que bueno, ya se ha hecho oficial la llegada de Giovanni Leoni a el Liverpool. Lo han comprado, o sea que ya no es posible para el Milan, al menos por este mercado, y pues dependiendo de cómo le vaya, tal vez más nunca en la historia del jugador o de la carrera. Y bueno, es una operación que se completó ayer y que está por hacerse oficial. Ya también tiraron el Here We Go y todo. Y pues bueno, es un aproximado de unos 35 millones totales en la operación. 30 fijos y 5 en bonus, o sea que fijos eran 30. Y el 10% de la futura venta. O sea, más o menos lo que el Milan recibió por Chua hace unos días. Y bueno, ahí está la polémica. El Milan tenía el dinero con el que Liverpool fichó al jugador para llevárselo y no lo hizo. Y bueno, a ver, tengo que decir varias cosas. Primero, para hacer algo, dejar algo claro, el tema de The Winter, que al final el Milan no fue por Leoni, pero sí por The Winter. Algunos decía que la sea más barata, que no sé qué. A ver, que Leoni sea más caro que The Winter no lo hace mejor. Y que aparte también a The Winter lo querían varios equipos buenos como el Inter, salió de la Juve, los mismos juventinos los vi llorando su salida o la llegada de jugar al Milan porque creían que en su equipo podía rendir. Decían que cómo es posible que tengamos a Kelly y este De Winter en el Milan. Así que al final, también De Winter es un jugador querido y un jugador bueno seguramente. El tema es que, claro, ya Leoni, por la expectativa que había, por lo que se habló, porque era italiano y todo esto, pues generaba un poco más de hype, un poco más de ganas de verlo en el Milan. Por eso yo creo que al final no hay que jugar a Leoni con de Winter. O sea, no tiene nada que ver uno con el otro y el precio tampoco. Creo que fue una elección del Milan, solamente de la mano con el dinero, con el costo del jugador, pero también creo que era importante el hecho de que el jugador también, pues bueno, tenía poca experiencia en Serie A, este tipo de cosas. Así que creo que no tiene que ver el precio es una cosa aparte, como por ejemplo no hace mejor el fichaje de Mudryk por 100 millones a el Chelsea que el de Pulisic al Milan por 22. Al final se ha visto quién ha rendido mejor, así que al final el precio no hace rendimiento, pero sí, bueno, es un indicativo, eso sí puede serlo. Así que por eso ya dejo al lado el tema de Winter, el tema de Leoni como tal. Creo que lo que da pena es que el Milan, y esto ya es un discurso abierto, el fútbol italiano no apueste por los jóvenes, porque nadie duda y nadie lo pone en juicio que esos millones por Leoni con 18 años y con 13 partidos en Serie A es una apuesta muy grande, porque no es como De Winter que lleva ya unos añitos jugando en Serie A, o alguno que otro más, o el mismo Buongiorno que venía de jugar mucho en el Torino. O sea, Leoni es una total apuesta, pero esas apuestas son tan pocas las que hay que yo creo que el Milan debería hacerlas si quiere ser el Milan de otras épocas y el Milan más grande posible, ya que creo que, por ejemplo, Bastoni fue un caso muy similar, un fichaje muy similar, que luego les dio frutos al Inter, o el mismo Tonali al Milan, o el mismo Barella al Inter. En general, los grandes jugadores italianos son apuestas que vienen de otros equipos y que tienes que hacer tú crecer. Y tienes que también apostar por ellos, que después te puede salir mal o bien, es verdad, pero creo que estamos casi que obligados a hacer este tipo de apuestas. Y por eso es que a lo mejor el Milan le falta esa identidad, le falta ese amor propio, le falta esa base de italiano que al final muchos creen que no es importante, pero casualmente todos los equipos que ganan Champions en Italia tienen esa base. Y pues creo que era algo que tenía que hacer, sobre todo por cómo se dio la cosa, que justo unos días antes de que se fuera al Liverpool te llegaron 40 millones por un jugador, lo cual al final te hacía pagar esa operación tranquilamente. Que luego es verdad, con The Winter no vas a poder hacer plusvalía, con The Winter sí, porque lo fichas ahora por 20 y si lo vendes en 3 4 años por 30 40 le sacas plusvalía. A Leoni era mucho más complicado hacerle la plusvalía, pagándolo ya unos 35, pero no puedes pensar en plusvalía siempre, no puedes pensar siempre en el negocio, tienes que también pensar en darle los pilares al equipo que necesita. O sea, y creo que como Tonali nunca se tuvo que haber ido, uno como Leoni son más que bienvenidos y necesarios para dejar una columna vertebral de jugadores en el equipo
que no... Que, o sea, que tú al final puedes jugar, hacer el juego de las plusvalías, del mercado y de los negocios, pero dejando una columna vertebral. Y el tema es que Milan no la tiene. Milan, si se fuese quedado en su día con Donnarumma, con, yo qué sé, con Tonali, con Reinders y con Leao, tienes tu columna vertebral de los intocables que le dan esa personalidad al equipo. Pero si los vives cambiando cada verano, es complicado que se genere un amor propio, un grupo, un liderazgo entre los jugadores que no le das ni tiempo a tener porque se cambian las cosas. Así que bueno, creo que el Milan para mí aquí ha fallado. Creo que sobre todo aún más falla porque tenías el dinero. O sea, no fue que tuviste que haber hecho un esfuerzo económico para ficharlo. Literalmente te lo regalaron porque para mí darte 40 millones por Chua es un regalo, es un robo. Y el Milan lo tuvo justo en el tiempo correcto y no hizo el movimiento que debía. Y luego creo que ha cubierto bien el puesto con De Winder, creo que es un buen fichaje, pero también un Leoni hacía falta. O sea, ese no era un jugador como Leoni, era el Leoni. Ese perfil de jugador que hace mucho el Milan no tiene y que sobre todo en la defensa son complicados de encontrar, porque ahora también tienes que entender que el precio que pagas es también porque hay pocos italianos que tienen ese potencial de rendir a ese nivel. Y sobre todo también creo que es una pena, pero por más que me alegro por un lado de que vaya al Liverpool, creo que es un gran equipo para él y que para la Azzurra puede hacer algo muy bueno su presencia en el Liverpool y crecer ahí, jugar ahí en la Premier, creo que también es una apuesta aún más grande que la del Milan, porque el Milan con Allegri, que le da mucha importancia a la defensa, en la Serie A, en tu casa, en un campeonato que ya conoces, sin jugar Europa, te puedes adaptar mucho mejor y con rivales de menos nivel como Tomori y compañía. En cambio, en el Liverpool te toca ir a jugar un equipo que viene a ser campeón, que va a jugar Champions, que va a jugar cada 3 días, que tiene muchísimo nivel y rivales para rendir, como son pues Van Dijk y compañía, a un año del Mundial, siendo tan joven. O sea, hasta León un poco arriesga en quemarse la carrera, por más de que me gusta que vaya allí, creo que se arriesga de que se pueda caer su carrera, su proyección por no jugar, o por no encontrar su lugar, o por no adaptarse al equipo. Y yo creo que a lo mejor, inclusive si él iba a Liverpool o quería ir a Liverpool porque le generaba emoción, el paso antes en un Milan o en una Roma o algo así, o en un Napoli, pues le venía bien para un poco crecer si quería después dar ese paso. Así que para mí aquí han fallado todos. Esperemos que vaya bien, tanto que el Milan le vaya bien con De Winter, tanto que a Leoni le vaya bien en Liverpool por el bien de la Azzurra. También porque es un buen jugador que creo que a nivel futbolístico nos va a gustar a muchos y verle jugar. Y bueno, es una pena porque creo que entraba perfecto, creo que era un perfil necesario en este Milan, que son muy complicados de conseguir, como Tonali, como en su día un Nesta, un Maldini, un Gattuso, esos que daban pues los pilares del vestuario que de hoy no tenemos. Así que bueno, nada, gente, poco más. Se les quiere un montonazo, papucho, nos vemos como siempre por aquí en un nuevo video, señores, en Pipo Yo.